Hola Aqualover, soy Abraham de Román, instructor de buceo FEDAS y hoy vas a aprender cómo puede ser un primer contacto con el agua. Para ello tendremos en cuenta factores como la temperatura del agua, el traje de buceo, la flotabilidad, el lastrado, el chaleco hidrostático o jacket, la visión y audición bajo el agua y por último, la comunicación entre buceadores. ¡Vamos a ello! Por supuesto que la temperatura del agua va a depender de dónde nos encontremos. No es lo mismo bucear en el Caribe que bucear en el Cantábrico. Y también influye el momento del año en el que estamos. No es lo mismo invierno que verano. Pero casi siempre la temperatura del agua es inferior a la temperatura ambiente. Por supuesto, esto va a tener un impacto fuerte en nosotros como buceadores, ya que la temperatura media del cuerpo son unos 37 grados. El mayor peligro recién nos sumergimos es que nuestro sistema termorregulador tiene que hacer frente en muy pocos segundos a un cambio muy drástico de la temperatura. Y este cambio tan repentino de la temperatura puede dar lugar a una hidrofusión, que no es más que la reacción del cuerpo al entrar en contacto con agua fría y nos puede provocar un shock o incluso una pérdida de conciencia. Por eso es muy importante entrar al agua despacio y con buen cuerpo y asegurándonos de haber descansado bien la noche anterior. Mucho mejor si nos mojamos las muñecas y la nuca y así vamos acostumbrando al cuerpo al cambio de temperatura. Y si en este momento sentimos algún escalofrío, es un buen momento para dejar la inmersión para otro día. Pero ¿por qué pierde tan rápidamente calor el cuerpo humano cuando entramos en contacto con el agua? El agua es 25 veces más termoconductora que el aire. Por eso, incluso en aguas cálidas, cuando llevamos un ratito sumergidos, nos empiezan a parecer que son aguas un poco frías. Esto se debe a que el agua en contacto con la piel se lleva el calor a gran velocidad. Si estando en el agua empezamos a temblar, lo mejor es salir pronto de ella, secarnos bien y abrigarnos, porque en caso contrario se puede producir una hipotermia, o dicho de otro modo, una bajada de la temperatura corporal. Para evitarlo, tendremos que usar el traje de buceo adecuado. Pero ojo, porque si te lo pones demasiado pronto y es un día soleado, o empiezas a mover equipo pesado, te vas a sofocar y volvemos al punto anterior. Sufrirás una hidrofusión al entrar al agua por el cambio repentino de temperatura. El traje de buceo cumple con dos funciones clave. La primera es mantener el calor de nuestro cuerpo, evitando la pérdida de calor cuando entramos en contacto con el agua. Y la segunda, protegernos de irritaciones y rasguños que se pueden producir al entrar en contacto con el medio acuático, ya sea por la presencia de animales urticantes o al rozarnos con las rocas o con el fondo marino. Recuerda que el traje de buceo está hecho de neopreno, un material que actúa como barrera, dificultando que el calor generado por nuestro cuerpo sea transferido al exterior. Tenemos tres tipos de traje de buceo. El traje húmedo, que permite la entrada de agua y suele ser de poco grosor. Se utiliza principalmente en aguas cálidas o templadas y que aunque nos entre el agua, si hemos elegido bien la talla y nos queda bien ajustado, no debería afectarnos la pérdida de calor, ya que el agua se irá renovando lentamente. Traje semiseco, que suele ser más grueso y aislante y además cuenta con una cremallera que lo hace más estanco que el traje húmedo. Son ideales para aguas más frías, ya que la entrada del agua al interior es menor y además se renueva más lentamente. Por último, el traje seco, que es totalmente estanco e impide la entrada de agua al interior. Además cuenta con un sistema especial de válvulas que nos permite insuflar aire en su interior. Debido a su aislamiento, son trajes ideales para aguas muy frías o contaminadas. Pero estos trajes son más difíciles de manejar, así que requieren de un entrenamiento específico para que puedas aprender a utilizarlo. Otros elementos muy importantes que complementan el traje son los guantes, los escarpines y sobre todo la capucha, ya que es por la cabeza por donde el cuerpo humano pierde el calor más rápidamente. Para conservar el traje en óptimas condiciones, tan solo hay que enjuagarlo bien para que pierda la sal del mar, dejarlo secar por completo, no utilizar pinzas de la ropa que pueden marcar el neopreno y no doblarlos por mucho tiempo. Al entrar al agua sentimos una pérdida de peso debido al empuje que hace el agua hacia arriba en oposición a la gravedad terrestre. La relación entre estas dos fuerzas afectan a los objetos sumergidos. Si el peso es predominante, se hunden. Si predomina el empuje, ascienden. Y si estas dos fuerzas se mantienen iguales, el objeto permanece en su lugar. Este fenómeno se clasifica como flotabilidad negativa, flotabilidad positiva o flotabilidad neutra. Según el principio de Arquímedes, el empuje depende del volumen del objeto sumergido y del peso del líquido desplazado. Obviamente, al utilizar un traje de neopreno, nuestro volumen aumenta y por tanto flotamos más. Para equilibrar esto, utilizamos el cinturón de lastre, que añade peso y compensa las fuerzas, facilitando la inmersión.
Cada buceador debe determinar el número de pastillas de plomo que necesita basándose en el tipo de traje, el grosor del mismo, el tipo de agua si es dulce o salada y el peso total del equipo que lleva encima. Esta es la clave para hacer un buen control del lastre. Manteniéndote en una posición vertical en la superficie del agua, tendrás que ir añadiendo o quitando pastillas de plomo hasta que el nivel del agua te quede a la altura de la máscara. Sobre todo recuerda que si te falta lastre te va a resultar muy difícil descender y mantenerte en el fondo. Y si te sobra lastre te va a quitar movilidad y te vas a fatigar enseguida. Las pastillas de plomo suelen ser de 1 kilo, 1,5 kilos, 2 kilos y las vamos a colocar simétricamente en el cinturón una vez determinemos cuánto lastre precisamos. También debemos tener en cuenta que el jacket normalmente tiene algunos bolsillos designados para poner lastre y así repartirlo mejor por todo el cuerpo, pero del jacket hablamos enseguida. Para colocarnos el cinturón de lastre, lo más eficiente es dejarlo estirado en el suelo, agacharnos delante de él, agarrar ambos extremos del cinturón con las manos y ponernos de pie. El cinturón debería estar colgando por detrás de nuestro cuerpo. Ahora solo hay que inclinar el tronco hacia adelante, poner el cinturón a la altura de nuestros riñones y sin perder esta posición, abrocharlo. Si tratáramos de hacerlo con el tronco en posición vertical, el peso del lastre estaría tirando de nuestras manos continuamente y dificultaría muchísimo el abrochado de la hebilla. Importante, si estamos muy cansados o fatigados y no podemos mantener la flotabilidad en superficie, nos deberemos desprender del cinturón de lastre. Más vale una vida que un cinturón y unos cuantos plomos. Y otra cosa, cuando nos quitamos el equipo en el agua y lo vamos a pasar a una embarcación, lo primero que nos quitamos es el cinturón de lastre. Así nos quedamos con mayor flotabilidad para hacer el resto de maniobras. Cuando comenzamos a descender utilizando el regulador de la botella, empezamos a ver que mantener una flotabilidad neutra no es tan sencillo, porque los cambios de presión que experimentamos descendiendo afectan al volumen del chaleco y del traje. Por tanto, alteran el empuje que experimentamos. Para mantener una flotabilidad neutra, alteramos nuestro volumen inflando o desinflando el chaleco hidrostático, ya que nuestro peso se mantiene constante a excepción del aire que vamos consumiendo de la botella. Un lastre bien optimizado para nuestro peso y bien colocado nos asegura tener una flotabilidad negativa y poder descender. Luego, manipulando el volumen del chaleco, nos aseguramos de tener una flotabilidad neutra a cualquier profundidad. Y con esta flotabilidad neutra nos podemos desplazar por el agua de forma horizontal de forma indefinida. Al ofrecer menor resistencia al agua, reducimos el esfuerzo físico y por tanto reducimos nuestro propio cansancio y nuestro consumo de aire. Además, si inflamos el chaleco hidrostático cuando estamos arriba en superficie, nos servirá de chaleco salvavidas en un caso de emergencia. Los chalecos hidrostáticos se componen básicamente de 4 elementos. Un saco donde almacenamos el aire, una tráquea que controla la entrada y salida del aire, ya bien sea porque insuflamos aire en su interior o porque lo utilizamos de forma automática con el aire que viene de nuestra botella. Una o varias válvulas de desinflado. Puede ser que tengamos una o un par de ellas en los hombros, incluso alguna otra aquí abajo a la altura de los riñones. Y por último, un sistema de fijación a la botella. Puede que tenga espaldera o puede que no, pero siempre va a tener una cincha que agarra fuertemente la botella y evita que la perdamos por el camino. Principalmente existen dos tipos de chaleco hidrostático, el que denominamos jacket o el que denominamos alas. No sé cuál será el más adecuado para ti, pero es un buen tema de conversación para hablarlo con tu instructor de buceo. La visión bajo el agua se ve afectada por dos fenómenos que se llaman reflexión y refracción, los cuales influyen muchísimo en nuestra percepción visual de los objetos sumergidos. Además, es muy cómodo abrir los ojos debajo del agua porque todo se ve borroso y si encima el agua es salada, incluso nos escuece. Sin embargo, con tan solo ponernos la máscara de buceo, todas estas incomodidades desaparecen. Y como tenemos atrapada una capa de aire entre la máscara y nuestra cara, obtenemos unas imágenes mucho más nítidas. Hay que tener en cuenta que los objetos que vemos debajo del agua a través de nuestra máscara parecen más grandes y más cercanos de lo que realmente están. También hay que tener en cuenta que un día con poca luz en la superficie habrá menos luz aún debajo del agua. Y por supuesto, el oleaje y la profundidad a la que estemos va a influir también en la visibilidad. Ten en cuenta que según vayas descendiendo hay otro fenómeno que se llama absorción que va a hacer que algunos de los colores vayan desapareciendo. Pero no te preocupes porque los primeros 20 metros albergan la mayoría de organismos submarinos de interés. Eso sí, los rojos y naranjas van desapareciendo. Los violetas y los amarillos se van atenuando y van predominando los azules y verdes que al fin y al cabo son el color del telón de fondo en nuestras inmersiones. Por supuesto, una linterna subacuática te va a ayudar a recuperar los colores, ya que su haz de luz no recorre grandes distancias y no va perdiendo colores por la absorción. La linterna también es muy útil para explorar lugares como oquedades y grutas submarinas.
La audición bajo el agua también presenta diferencias notables respecto a la audición en el aire. Por ejemplo, cuando alguien está sumergido en una piscina y lo llamamos, no nos oye. Esto se debe a que el sonido en el aire son compresiones y expansiones de un gas, el aire, y no se transmiten en el agua, ya que el líquido es más difícil de comprimir. Sin embargo, los sonidos generados dentro del agua son expansiones y compresiones de un líquido y se transmite a una velocidad muchísimo mayor, 4.5 veces más rápido que en el aire, debido a que la densidad del agua es mayor. Otro fenómeno que sucede bajo el agua es que la fuente emisora del sonido nos parece siempre que está más cerca de lo que realmente está. Y además, como el sonido nos llega casi simultáneamente a los dos oídos, no tenemos muy clara la referencia y no podemos localizarlo en el espacio. La falta de referencias para conocer el punto exacto de donde sale el sonido, desde luego es un poco desconcertante. También tienes que tener en cuenta que es muy importante que cuando estés ascendiendo vayas girándote y mirando alrededor, teniendo cuidado de todo lo que sucede. Y desde luego, cuando vayas a emerger, tienes que sacar primero la mano, porque también las personas que están fuera en una embarcación te pueden ver y pueden tener cuidado de no atropellarte. Como debajo del agua no nos podemos comunicar hablando, vamos a tener que aprender unas señas que sustituyan la comunicación verbal. Para llamar la atención de un compañero bajo el agua, lo más fácil es tocarlo o utilizar algún tipo de avisador acústico. Para una comunicación un poco más precisa, podemos utilizar pizarras, pero son incómodas de usar y bastante más lentas. Por tanto, la opción que nos queda es aprender las señas estándar que todos los buceadores debemos conocer, ya que son rápidas y universales. Tenemos señas imprescindibles, cruciales para las situaciones que requieren una comunicación clara, facultativas, útiles para proporcionar o demandar información que no es vital, y por último, las señas de control de grupo, utilizadas para que todo el grupo esté al tanto de la inmersión. Sin más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayas aprendido mucho, que te lo hayas pasado bien y nos vemos en la siguiente lección.